Ya, amigos. Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 5 y le vamos a exponer lo que son técnicas para separación de biomasa, específicamente centrifugación y filtración. Les vamos a hablar un poquito de lo que es el fundamento de estas dos operaciones y vamos a exponerles también un problema de aplicación, así como las ecuaciones que son utilizadas para calcular las mismas. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción, de acuerdo con Jan Koplis, tenemos que las operaciones unitarias estudian principalmente lo que es la transferencia y los cambios de energía, la transferencia y los cambios de materiales que se llevan a cabo por medios físicos, pero también por medios físico-químicos. En las industrias de procesos químicos y físicos, así como en las de procesos biológicos y de alimentos, existen muchas semejanzas en cuanto a lo que es la forma en que los materiales de entrada o de alimentación se modifican o se procesan para obtener de esta manera los materiales finales de productos químicos o biológicos. Bueno, como primera parte vamos a hablar de lo que es la filtración. Y bueno, en la filtración, las partículas suspendidas en un fluido, este puede ser líquido o gas, se separan mecánica o físicamente usando un medio poroso que retiene las partículas en forma de fase separada y estas permiten a su vez el paso del filtrado sin sólidos. Las filtraciones comerciales cubren una amplia gama de aplicaciones y el fluido puede ser un gas o un líquido. Las partículas sólidas suspendidas pueden ser muy finas, de orden de micrómetros, o pueden ser más grandes, también pueden ser muy rígidas o plásticas o esféricas o de forma, digamos, irregular, agregados o partículas individuales. El producto valioso puede ser lo que es el filtrado sin sólidos o la torta sólida. En algunos casos se requiere una eliminación completa de las partículas sólidas y en otros basta con una eliminación parcial. Y bueno, como fundamento tenemos que la filtración es una operación unitaria cuya finalidad es la separación de un sólido insoluble que está presente en una suspensión sólido-líquido, haciendo pasar dicha suspensión a través de una membrana porosa que retiene las partículas sólidas. A la membrana porosa se le denomina medio filtrante, mientras que las partículas retenidas en la membrana forman una capa que se llama torta, y el líquido que atraviesa la membrana porosa y está exento de sólidos se denomina filtrado. En la filtración puede ocurrir que la fase deseada sea el filtrado, la torta o ambos. Cuando lo que se desea obtener es la parte sólida, una vez obtenida la torta, esta debe lavarse para eliminar las impurezas que pueda contener, y para obtener el flujo del filtrado a través del medio filtrante se puede operar por simple gravedad o bien aplicando una presión superior a la atmosférica en la parte anterior del medio filtrante o vacío en su parte posterior, denominándose filtración a presión y filtración a vacío respectivamente. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de los medios filtrantes y las ayudas en la filtración. Bueno, para empezar, los medios filtrantes, en el medio para las filtraciones industriales, hablando, pues sí, de la industria, tienen que tener ciertas características en donde la primera y la más importante es que se permita separar los sólidos de la suspensión y se pueda producir un filtrado transparente. Además de esto, cabe mencionar que los poros no deben de obstruir, no deben de obstruirse con facilidad y para que la velocidad de nuestro proceso pues no sea demasiado lenta, obviamente, porque sabemos que en la industria el tiempo es dinero. Y bueno, además de esto, el medio filtrante debe de permitir la extracción de la torta sin dificultades ni pérdidas. Y bueno, obviamente debe de tener
una resistencia suficiente para que este no se rasgue y no se vea afectado por los productos químicos que se le van a adicionar o que ya tienen presentes. Bueno, ahora hablando un poquito más acerca de esto, tenemos que algunos medios filtrantes de uso común pueden ser, algunos medios filtrantes de uso común pueden ser las telas gruesas de loneta o de sarjas, en donde los tejidos pesados, fibra de vidrio o de papel, fieltro de celulosa, telas metálicas, de lana, de nylon, de dacrón o otros tejidos sintéticos. Bueno, ahora bien, en algunos casos, obviamente, las fibras de hilacha de materiales naturales son más eficientes para las partículas finas que las fibras plásticas o metálicas. Bueno, hablando de ayudas de filtración, tenemos que en muchos casos se usan algunas ayudas para la filtración, en donde se utilizan para el aceleramiento de nuestro proceso. Por lo general son tierras diatomácetas o kieselgum, que es un mineral de origen vegetal, en donde estos están constituidos principalmente por sílice no compresible. Bueno, también se usa como ayuda, podría ser la celulosa de madera, de asbesto o de otros sólidos porosos inertes. Bueno, cabe mencionar que estas ayudas de filtración se pueden usar de diferentes maneras, como por ejemplo pueden ser como recubrimiento previo antes de la filtración en la suspensión, lo cual nos ayudará para impedir que los sólidos de tipo gelatinoso obstruyan el medio filtrante y también que nos permita obtener un filtrado más transparente. Bueno, también podemos añadir a la suspensión antes de la filtración estas ayudas, como ya mencioné, y bueno, esto aumenta la porosidad de la torta y hace que se reduzca su resistencia durante el proceso. Y así pues tengamos un filtrado más rápido y más eficiente. Bueno, esto aumenta la porosidad de la torta y bueno, hay que mencionar que en un filtro rotatorio la ayuda de la filtración se puede aplicar como un recubrimiento previo antes de la filtración y también durante la operación que se desprende junto a la torta. Bueno, el uso de estas ayudas que ya mencioné de filtración suele estar limitado a los casos de que en los casos en donde la torta es el material que se descarta o también podríamos estar limitando cuando el precipitado se puede separar de ellas por medios químicos. Gracias. Y bueno, en la filtración también puede ocurrir que la alimentación o suspensión de entrada pueda contener una gran carga de partículas sólidas o una proporción muy baja. Cuando la concentración es mínima, los filtros operan por tiempos muy largos antes de que sea necesario limpiar el medio filtrante. Y bueno, debido a la gran diversidad de problemas de filtración, se han desarrollado un enorme número de equipos de filtración. Y bueno, uno muy utilizado es el equipo que se está presentando, que es el embudo de Buchner, donde este aparato de filtración típico del laboratorio es un embudo donde el flujo del líquido a través de la tela o papel filtro se produce debido al vacío en el extremo de la salida. También ocurre que la suspensión consta de líquido y las partículas suspendidas. Las pequeñas aberturas de los poros de la tela bloquean el paso de las partículas y se usa un soporte con orificios bastante grandes sobre el cual se apoya la tela filtrante. Las partículas sólidas se acumulan en forma de una torta de filtrado a medida que se va verificando el proceso de filtración, y esta torta también actúa como filtro de las partículas suspendidas y puede que la resistencia del flujo aumente a medida que la torta crece.
Y bueno, continuando con lo que comentaba mi compañera Ana, también tenemos lo que es este filtro de vacío a tambor rotativo para la filtración en lo que son productos alimentarios. Y bueno, este filtro rotativo que se ilustra, lo que hace es lavar y descargar la torta con un régimen continuo. De esta manera, el tambor cilíndrico se recubre de un medio filtrante, se hace girar y después una válvula automática en el centro sirve para activar las funciones de filtrado, secado, lavado y la descarga de la torta del ciclo de operación. Lo que es el filtrado sale por el eje del filtro. Después la válvula automática permite la salida independiente del filtrado y el líquido de lavado. Bueno, también cuando es necesario se puede usar una conexión para un retrosoplado de aire comprimido antes de la descarga. Esto ayuda a que el raspador de la cuchilla se desprenda de la torta. Entonces, el diferencial máximo para la presión, para este filtro al vacío, es solo de 1 atmósfera. Por consiguiente, este modelo no es adecuado ni para líquidos viscosos, ni para líquidos que deben estar, por decirlo así, encerrados. Si el tambor se encierra, en lo que le llaman coraza, se pueden usar presiones superiores a la atmosférica. Sin embargo, bueno, el costo de un equipo de presión es, pues sí, aproximadamente el doble de un filtro rotatorio de tambor al vacío. Entonces, aquí recaemos en lo que mencionaba mi compañera Sara, de que pues en las empresas, pues sí, todo es dinero, ¿no? Y habría que evaluar, pues sí, el lado económico para la empresa y ver si es viable. Listo. Bueno, ahora veremos lo que son las ecuaciones. Son ecuaciones básicas para la velocidad de filtración en los procesos por lotes. Bueno, esto se representa como dt entre dB y es igual a Kp por B más B. Kp es una constante y B también se considera una constante. Abajo se encuentra lo que es cada una y cómo se determina cada constante. En este caso, Kp se determina por medio de mu, que es la viscosidad, por alfa, que es la resistencia específica, por Cs, que son los kilogramos de sólidos por metro cúbico. También entre lo que es el área del filtrado al cuadrado por la caída de presión negativa. B también es la viscosidad por Rm, que es la resistencia del medio filtrante al flujo de filtrado, y entre el área del filtrado por la caída de presión en negativo. Ocupan para determinar lo que es las constantes. ¿Y le puedes cambiar, por favor? Bueno, para determinar el tiempo de filtrado, de acuerdo a la ecuación anterior, se integra y se obtiene lo que es T igual a Kp entre 2 por B al cuadrado más B por B. Bueno, esto es para el tiempo total de filtración. Al dividirlo entre V, se tiene lo que es el tiempo por volumen de filtración. En este caso nos queda Kp por V entre 2 más B. Después vienen las ecuaciones de lo que es para el lavado de las tortas de filtrado y el tiempo total del ciclo. Para lo que es la filtración es a presión constante y se usa lo que es la misma presión al lavado de la filtración. Lo que tenemos es D entre V por L, que es igual a 1 entre Kp por BL más B.
Bueno, tenemos lo que es la ecuación para el lavado de tortas de filtrado y el tiempo total de ciclo. Este se da por dB entre dt dl, que significa que es la velocidad de lavado en metros cúbicos por segundo. Y está dada por lo que es 1 sobre Kp entre BL más B, donde BL va a ser el volumen total del filtrado para todo el periodo en el final de la filtración en metros cúbicos. Bueno, para los filtros de prensa y de placas, se estima que es un cuarto de la velocidad final de filtración, por lo que se pone al inicio de esta fórmula un cuarto, dando como resultado la ecuación de abajo marcada con amarillito y rojo. ¿Y le puedes pasar, por favor? Bueno, tenemos lo que es el primer ejemplo, donde vamos a determinar el tiempo requerido para efectuar una filtración. Bueno, dice, se desea filtrar una suspensión de CO3 en agua a 25 grados centígrados en una prensa de placas y marcos que tiene 20 marcos y 0.873 metros cúbicos de cada área del marco, a una presión constante de 338 kilonewtons sobre metro cúbico, una constante de 6 por 10 a la 6 segundos por metros a la sexta, una constante B de 6.400 segundos por metros cúbicos, un alfa de 1.863 por 10 a la 11 metros sobre kilogramos y una RM de 10.63 por 10 a la 10 metros a la menos 1. Bueno, para empezar se necesita lo que es determinar el área de cada marco. En este caso, en el total de todos los marcos, y se saca por A es igual a 0.833 por 20 marcos y nos da un total de 17.46 metros cuadrados, que son los que ocuparía. Para la constante es proporcional a L entre A al cuadrado, donde L va a ser el área de la filtración total de la prensa y bueno, esta área es de 0.0439 metros cuadrados. Bueno, y como se sabe, Kp es de 6 por 10 a la 6 y se multiplica por la división de un L entre A al cuadrado. A al cuadrado se va a tomar como el área anterior que habíamos sacado y nos da un total de 37.93 segundos por metros a la sexta. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, para determinar B, se dice que B es proporcional a L sobre A, es parecido al anterior, nada más que esta no está, A no está elevada al cuadrado. Y nos da un total de 16.10 segundos por metros cúbicos, perdón. Y bueno, para determinar el tiempo, se sustituye lo que es la primera ecuación de la integral, ya que queremos el tiempo total de filtrado. Y esto nos va a dar un total de 269.7 segundos. Bueno, con este mismo problema vamos a sacar lo que es la velocidad de lavado y el tiempo total del ciclo de filtración. Retomando los datos anteriores, se desea lo que es lavar la torta de la prensa en un volumen de agua al 10% del filtrado y bueno, debemos de calcular el tiempo de lavado y el ciclo de filtración suponiendo que un lavado toma 20 minutos. Bueno, para ese caso se ocupará la fórmula que vimos anteriormente, la que dice que la dB entre dt dl es igual a un cuarto de 1 sobre Kp BL más B. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, sustituyendo en la ecuación,
nos queda un total de 1.737 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Bueno, el tiempo requerido se multiplica por 0.10 porque lo queremos al 10% del volumen del filtrado. Y bueno, nos va a dar de 0.337 metros cúbicos del agua del lavado. Para determinar el tiempo, pues nada más vamos a dividir este 0.337 metros cúbicos entre lo que nos salió anteriormente, que es de 1.737 por 10 a la menos 3. Y nos va a dar un total de 194 segundos. Bueno, para dar el ciclo total de filtrado, bueno, el tiempo en minutos lo vamos a tomar los 269.7 segundos, lo vamos a convertir a minutos, por eso está ahí en la conversión, más los 194 segundos que nos salieron anteriormente, también convertidos a minutos, más los 20 minutos del tiempo de lavado de filtrado que se mencionan en el problema. Y nos va a dar un tiempo total del ciclo de 27.73 minutos. Ya. Bueno, ahora hablaremos acerca de lo que es la centrifugación. Bueno, como introducción. Bueno, como introducción tenemos que el uso de las centrífugas siempre aumentará en alto grado las fuerzas que actúan sobre las partículas. Entonces, por tanto, estas partículas que no se precipitan o que lo hacen con mucha lentitud en los precipitadores de tipo por gravedad, casi siempre se pueden separar de los fluidos por medio de fuerzas centrífugas. Bueno, estas fuerzas de precipitación de gran magnitud permiten obtener velocidades prácticas con partículas mucho más pequeñas que en los precipitadores de tipo por gravedad. Las elevadas fuerzas centrífugas no modifican las velocidades relativas de precipitación de las partículas pequeñas, pero en cambio sí contrarrestan los efectos de perturbadores del movimiento browniano y de las corrientes de competición libre. Bueno, muchas veces los separadores por gravedad son demasiado lentos y bueno, como ya mencioné hace rato, en la industria el tiempo es trabajo. Y bueno, la lentitud en las separaciones de tipo por gravedad se debe a las similitudes de las densidades de las partículas y del fluido. O también se podría deber a las fuerzas de asociación que mantienen unidos a los componentes. Bueno, un ejemplo de esto podría ser el caso de las emulsiones, en donde se tienen que agitar para que se separen los componentes. Bueno, un ejemplo en la industria lechera podría ser en la separación de la crema de la leche para producir lo que es la leche descremada. Y bueno, la separación por gravedad sabemos que requiere muchas más horas y pues hablando en la separación por medio de una centrífuga, obviamente la diferencia de tiempo es inmensa, lo cual en un separador por gravedad se logra en, no sé, unas 3 horas, gracias a una centrífuga se logra en minutos. Bueno, la separación por centrifugación se usa en muchas industrias alimenticias, tales como pueden ser las industrias cerveceras, en el procesamiento de aceites vegetales, en la concentración de proteínas de pescado, en el procesamiento de jugos de frutas para eliminar materiales celulares u otros ejemplos. Bueno, la separación por centrifugación también se emplea para secar cristales, separar constituyentes líquidos o sólidos de algunas emulsiones. Y bueno, ya para finalizar, tenemos que los principios de la sedimentación de la centrífuga se estudian en las fuerzas de que se desarrollan en la separación por centrifugación. Y bueno, a continuación nos van a hablar acerca del fundamento. Y bueno, gracias.
Bueno, como lo pueden ver, la centrifugación es una técnica de separación que se utiliza por lo general para el aislamiento o la concentración de partículas suspendidas en en un líquido, aprovechando la diferente velocidad de desplazamiento, ya sea por su tamaño, por su forma o por su peso, al ser sometidos a una fuerza centrífuga. Esta fuerza centrífuga es la causante de la sedimentación o precipitación de las partículas a través de una capa de líquido, o bien es la causante de la filtración de un líquido a través de un lecho o torta de filtrado en el interior de una cámara de rotación perforada. Tenemos lo que es la filtración centrífuga. Bueno, las centrífugas también se utilizan para la filtración. Entonces, aquí la única diferencia es que se utiliza una fuerza centrífuga en vez de una diferencia de presión para que la suspensión fluya a través de un filtro y así se acumule una torta de fluido sobre una pantalla. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, tenemos los equipos, algunos equipos. Aquí podemos visualizar, bueno, no sé si se alcancen a ver bien. Tenemos lo que es un diagrama de una separación por centrifugación. Aquí en la imagen A, en la inicial, tenemos lo que es una entrada de la suspensión de alimentación inicial. Aquí se muestra un recipiente cilíndrico o un tazón giratorio y la alimentación de una suspensión de partículas sólidas en un fluido que penetra por el centro. Entonces, al entrar, la alimentación es arrastrada de inmediato hacia las paredes del tazón. En la segunda imagen, o en la imagen B, tenemos lo que es la precipitación de los sólidos suspendidos en el líquido. Aquí, la fuerza gravitatoria vertical y la fuerza centrífuga horizontal actúan sobre el líquido y los sólidos. Aquí la fuerza centrífuga suele ser tan grande que incluso es posible poder despreciar la fuerza de gravedad. Entonces, la capa líquida asume una posición de equilibrio con su superficie casi vertical y las partículas horizontalmente hacia afuera, presionándose así sobre la pared vertical del tazón. Tenemos, y en la imagen C, tenemos lo que es la separación de las fracciones líquidas. Aquí se muestra, bueno, se puede visualizar la separación de dos líquidos condensados, perdón, con densidades diferentes en una centrífuga. Aquí el fluido más denso ocupará la periferia, ya que la fuerza centrífuga es mayor sobre él. Cámbiale, porfis. Y bueno, tenemos lo que es una centrífuga de tazón con discos. En este caso, bueno, esta centrífuga por lo general se usa para las separaciones líquido-líquido. Aquí la alimentación penetra el comportamiento por el fondo y se desplaza hacia arriba a través de orificios de alimentación espaciados verticalmente. Por tanto, se llenan los espacios entre los discos. Aquí los orificios se dividen, o bueno, dividen al conjunto vertical en una sección interior en la que está presente la mayor parte del líquido ligero y una sección externa que es donde predomina el líquido pesado. Entonces, el líquido pesado fluye por debajo de la superficie inferior de un disco hacia la periferia del tazón. Por otro lado, el líquido ligero fluye sobre la superficie y hacia la salida de la zona interior. Entonces, aquí cualquier cantidad pequeña de sólidos pesados que pueda existir se desplaza hacia la pared exterior. Y ya. Hola, buenas tardes. Aquí tenemos unas ecuaciones, una primera fórmula que usaremos para un ejemplo básico de centrífuga, fuerza de centrífuga en términos de gravedad. Está definida por Fc entre fuerza de gravedad igual a V al cuadrado entre Rg.
donde definimos que Fc es fuerza centrífuga en newtons, Fg fuerza de gravedad en newtons, V velocidad tangencial en metros sobre segundos y radio en metros, gravedad en metros sobre segundo. Más adelante la vamos a utilizar. Bueno, aquí está el ejemplo básico y dice así: una centrífuga con radio de 100 milímetros gira a la misma velocidad periférica que otra del triple de radio a 75 metros sobre segundos. Inciso A, determine las revoluciones por minuto para cada centrífuga. Inciso B, la fuerza centrífuga en términos de la fuerza de gravedad en el tazón de la primera centrífuga. Bueno, antes de empezar debemos recordar qué es la velocidad periférica, que es más que nada la velocidad de la zona exterior de un elemento sometido a una rotación expresada en medidas de longitud por unidad de tiempo. El inciso A nos dice que requerimos los RPM para cada centrífuga. Entonces dice una centrífuga con radio de 100 milímetros. Para la centrífuga 1 y para la centrífuga 2. Para la centrífuga 1 tenemos que el radio es de 100 milímetros. Pero dice que gira una a la misma velocidad periférica que otra del triple. Entonces lo vamos a multiplicar por 3 para la segunda centrífuga, que sería 300 milímetros. Y como las velocidades son las mismas, pues lo podemos definir como V igual a 75 metros sobre segundos para la 1 y para la segunda centrífuga. Aquí vamos a obtener las revoluciones por minuto, sigue siendo lo mismo. Para eso vamos a utilizar la ecuación que está marcada como N igual a 60 por W entre 2pi. Vale, que está definida como N en revoluciones por minuto igual a RPM y W velocidad angular. Pero aquí tenemos un pequeño detalle, ya que nosotros aún no conocemos W. En ese caso vamos a tener que usar una segunda ecuación y llevándonos con nosotros los datos que ya tenemos. Usamos la ecuación que está abajo para obtener W, que es igual a V entre R, donde nos define que W es la velocidad angular igual a radianes sobre segundo, V velocidad tangencial igual a metros sobre segundo y R radio en metros. Bien, con los datos que ya tenemos en la centrífuga 1 y 2, ya podemos sustituir W igual a V sobre R. Antes que nada hay que recordar que el radio siempre debe estar en metros, entonces lo convertimos y dividimos 100 entre 1000 para que nos dé 0.1 metros y el otro igual, los 300 entre 1000 para que nos dé 0.3 metros. Y las velocidades siguen siendo las mismas. Ahora sí, tenemos la ecuación. Solamente lo sustituimos como está ahí. Tenemos que W es igual a 75 metros sobre segundo entre 0.1 metros y nos va a dar una unidad de 750 radianes sobre segundo. Y en la segunda centrífuga hacemos lo mismo. W es igual a 75 metros sobre segundo, dividimos entre 0.3 metros y nos da la unidad de 250 radianes sobre segundo. Y ahora sí podemos sustituir en la ecuación de N es igual a 60 por W entre 2pi. Antes de que se me olvide, para recordarles solamente que el 60 se utiliza para cambiar los segundos a minutos, que es en lo que nos lo está pidiendo. Si el problema ya nos lo da en minutos, ya no es necesario poner el 60, simplemente ponemos N igual a W entre 2pi. Entonces, vamos a sustituir, hasta ahorita vamos bien, sustituimos, N es igual a 60 por 750 radianes sobre segundo entre 2pi, que eso nos da 7161 revoluciones por minuto. Y hacemos lo mismo con la centrífuga 2, N es igual a 60 por 250 radianes sobre segundo entre 2pi, igual a 2388 revoluciones por minuto. Aquí nos pide calcular la fuerza centrífuga en términos de gravedad, pero ya es para el inciso B, que nos decía que calculemos la fuerza centrífuga en términos de la fuerza de gravedad en el tazón de la primera centrífuga. Ok. Es la ecuación que les mostré al principio, definida.
Entonces, obteniendo los datos que ya sacamos en el principio, con lo de newtons y W y V, ya podemos realizar lo siguiente, que el problema nos pide que calculemos la fuerza centrífuga en términos de fuerza de gravedad. Aquí está la ecuación, Fc entre Fg igual a V al cuadrado entre Rg. Y simplemente sustituimos. Y el problema solo nos dice que lo hagamos en la centrífuga 1. Entonces sustituimos Fc entre Fg es igual a 75 metros sobre segundo al cuadrado entre 0.1 metros por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso nos va a dar 5.733.9 veces de gravedades. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nosotros fuimos el equipo 5, los supercampeones, y tomamos gran parte de esta exposición de parte del libro de Jan Koplis, Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias. Somos, o fuimos, no sabemos qué decir exactamente, Barradas Fernanda, Estrada Grecia, Flores Ana, Granados Alejandro, López Perla y Montiel Sara, y somos del equipo 10 y BT2. Gracias. Gracias.